Como sabemos, hace poco tuvimos una actualización de Jimin por su cumpleaños. Un live que sinceramente dio muchísimo de qué hablar. Durante esa transmisión, varias personas empezaron a notar ciertos detalles del lugar donde estaba, y basándose en algunos objetos y decoraciones que se vieron, muchos fans comenzaron a especular que Jimin podría estar en la casa de Jungkook. Obviamente, este tipo de teorías siempre dividen opiniones dentro del fandom. Antes de seguir con el tema, quiero dejar muy clara mi postura. Yo no creo que Jimin y Jungkook vivan juntos. Lo que sí pienso, y lo he dicho siempre, es que es bastante probable que se visiten con frecuencia. Es decir, que Jimin pase varios días en casa de Jungkook y que Jungkook también vaya a casa de Jimin, pero cada uno con su propio espacio y su propio hogar. Ahora, una de las razones que refuerza un poco esta teoría mía es algo que vimos en el live de Jimin por su cumpleaños. Si se fijaron bien, en la transmisión aparecieron unos muebles naranjas, 2 para ser exactos, y eso llamó bastante la atención porque muchos recordaron otro live anterior en el que participaron Jimin y Jungkook juntos. En ese live pasado, Jimin contó una anécdota bastante divertida. Dijo que Jungkook a veces entra a su habitación sin permiso, solo para tomarle fotos o grabarlo mientras duerme. Luego, Jimin comentó que quiso hacerle lo mismo a Jungkook, o sea, tomarle una foto mientras dormía, y hasta mostró esa foto en cámara. Cuando Jimin enseñó la imagen, se veía claramente el rostro de Jungkook en primer plano, como si la foto hubiera sido tomada desde muy cerca. Pero lo interesante es que Jungkook no estaba durmiendo en una cama, sino que parecía estar recostado en un sofá, y ese sofá era de color naranja. Ahí fue donde mucha gente empezó a conectar los puntos. En el live reciente de Jimin también había un sofá naranja muy parecido. Entonces, algunos fans llegaron a la conclusión de que, en aquella ocasión, la foto de Jungkook durmiendo probablemente fue tomada en la casa de Jimin, y que Jungkook podría haberse quedado a dormir ahí. Esto también tiene cierto sentido, porque en el pequeño tour que Jungkook hizo de su casa en otro live, nunca vimos ningún mueble de ese color. Por eso, al comparar ambos escenarios, pareciera que ese sofá naranja pertenece más bien a Jimin. ¿Qué opinas? Bueno, otro motivo por el cual muchos empezaron a decir que Jimin y Jungkook viven juntos fue por la zona de ejercicio que se vio durante el live de Jimin. Varias personas notaron que el lugar donde él estaba haciendo la transmisión se parecía bastante al área de entrenamiento que tiene Jungkook en su casa, y por eso surgió esa teoría de que compartían el mismo espacio. Pero, siendo sincera, yo no creo que sea el mismo lugar. Y les voy a explicar por qué pienso eso. En un live que Jimin hizo antes de comenzar su servicio militar, él mostró un pequeño tour de su casa, y en ese video pudimos ver claramente su zona de ejercicios y varios de los implementos que usa. Si comparamos ese tour con su live más reciente, se pueden notar muchas similitudes, los mismos equipos, las mismas pesas y algunos detalles del espacio que coinciden. La diferencia es que parece que Jimin cambió de lugar o reorganizó algunas cosas, como si hubiera movido los aparatos o cambiado un poco el orden de los muebles. Así que, aunque la zona de ejercicios se parezca mucho a la de Jungkook, yo sinceramente dudo que sea el mismo espacio. Lo más lógico es que cada uno tenga su propio gimnasio en casa y que simplemente comparten gustos parecidos a la hora de decorar o comprar sus cosas. Y justo eso me lleva a otro punto. Algo que sí me parece bastante claro es que Jimin y Jungkook tienen estilos muy parecidos y probablemente compran cosas en los mismos lugares. Incluso puede que hagan compras juntos. Ambos suelen elegir artículos de diseño moderno y minimalista, y eso se nota incluso en sus muebles. Por ejemplo, los sillones negros que tienen los dos son casi idénticos. Son del mismo modelo y de la misma marca, solo que el de uno es un poco más largo que el del otro. Esto, por supuesto, es solo mi observación personal.
Ahora Jimin está recibiendo hate, algo que lamentablemente no es nuevo. Pero esta vez la situación se volvió aún más absurda. Todo comenzó porque algunas Taekookers perdieron completamente la razón después de que Jimin contara en su último Sublive una anécdota sobre su tiempo en el servicio militar, una historia en la que también mencionó a Jungkook. Esa simple mención fue suficiente para que comenzaran a atacarlo sin sentido, diciendo que Jimin no tenía derecho a hablar de Jungkook, que lo hacía para buscar atención o para alimentar a las shippers. Lo más ridículo es que ignoran algo básico. Jimin y Jungkook pasaron casi 2 años juntos en el ejército, compartieron el mismo entorno, las mismas rutinas y prácticamente el mismo día a día. Es completamente lógico que la mayoría de las anécdotas de Jimin incluyan a Jungkook, al igual que las de Jungkook incluyan a Jimin, porque ambos han contado en varias ocasiones que casi siempre estaban juntos durante ese tiempo. Aún así, estas personas no soportan escucharlo. No aceptan esa cercanía y prefieren negar la realidad. Les molesta cualquier cosa que confirme lo que siempre han intentado evitar, y por eso atacan a Jimin con acusaciones sin fundamento. Dicen que Jimin menciona a Jungkook para tener relevancia, como si él necesitara hacerlo para destacar, cuando en realidad Jimin es una figura consolidada, con su propio reconocimiento, talento y trayectoria. También se les olvida que la misma persona a la que tanto defienden y con la que comparan constantemente a Jimin es quien suele mencionar a Jungkook cada vez que puede, incluso en momentos en los que no viene al caso. Lo hace aunque no tenga relación con el tema del que habla, y nadie le dice nada. Sin embargo, cuando Jimin menciona a Jungkook dentro de un contexto completamente natural, inmediatamente comienzan los ataques. Ahí está el doble estándar. Para algunos, ciertas personas pueden hablar libremente de Jungkook y no pasa nada, pero cuando lo hace Jimin, lo acusan de aprovecharse. Y lo más curioso es que las menciones de esa persona ni siquiera son correspondidas. Jungkook no lo nombra, no lo incluye en sus conversaciones y no lo trae a colación voluntariamente. En cambio, con Jimin ocurre lo contrario. Jungkook siempre lo menciona, lo recuerda, lo tiene presente y lo integra de manera espontánea cuando habla de su tiempo en el ejército o de su día a día. Eso es algo que no pueden tolerar, porque saben que cada vez que Jimin cuenta algo, existe la posibilidad de que Jungkook también lo mencione más adelante, y eso les genera una molestia que no pueden disimular. Les da miedo que las palabras de Jimin desmonten sus fantasías, porque no soportan la idea de que la realidad no coincida con lo que inventan. Por eso sus ataques no tienen sentido ni coherencia. Se basan en suposiciones, en comparaciones absurdas y en una necesidad constante de desacreditar a Jimin. No soportan que su relación con Jungkook, que ambos han reconocido como cercana durante su etapa en el ejército, siga saliendo a la luz de forma natural. La frustración los lleva a buscar cualquier excusa para culparlo, tergiversar lo que dice y ponerlo como el villano de una historia que ni siquiera existe. Se olvidan de que Jimin tiene derecho a compartir sus recuerdos, especialmente aquellos que marcaron una etapa importante en su vida. No hay nada de malo en hablar de alguien con quien compartiste experiencias, sobre todo cuando esas experiencias fueron intensas, diarias y constantes durante casi 2 años. Lo que están haciendo estas personas es intentar controlar lo que Jimin puede o no puede decir, como si él tuviera que censurarse por miedo a las reacciones irracionales de ciertos sectores del fandom. Quieren borrar parte de su historia solo porque no les conviene. Pero los recuerdos no se borran ni se editan al gusto de los fans. Lo que vivió Jimin con Jungkook le pertenece, forma parte de su vida y tiene todo el derecho de hablar de ello cuando quiera. Pretender que no lo haga para no molestar a ciertos grupos es completamente injusto. Estas actitudes dejan en evidencia la hipocresía de algunas personas dentro del fandom. Cuando su fan menciona a Jungkook, lo ven como una muestra de cariño de amor, una confirmación de relación que grita que son gays, que confirmar su relación,
Y si lo menciona es porque lo ama y demuestra su cercanía con Jungkook, y que cuando lo hace Jimin, lo toman como provocación o manipulación. La diferencia no está en lo que Jimin dice, sino en lo que esas personas no quieren aceptar. Saben que cada palabra suya puede confirmar algo que llevan años intentando negar, y por eso su reacción es tan violenta. No se trata de proteger a nadie, sino de proteger sus propias fantasías.